Alejandro, hijo mío. Qué susto, papá. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. Ahora tengo que presentar el proyecto que no pudiste terminar y no sé qué decir. Diles que me hubiera encantado presentar el cortometraje que has dirigido, pero que tenía una cita ineludible y me he tenido que ausentar. Qué gordito. Qué gracioso. Yo había pensado en contarles que van a ver una historia repleta de elementos fantásticos y sobrecogedores, presencias extrañas, voces y sonidos fantasmagóricos. Y todo ello en una casa que podría ser la suya. Perfecto, hijo. Nada da más miedo que un entorno cotidiano envuelto en la oscuridad y en la incertidumbre de la noche, justo en el momento en el que nos metemos en la cama y nos disponemos a dormir. Ah, y te despides diciendo que no les puedes desvelar más, con aire misterioso. Eso siempre funciona. Sí, tienes razón. Muchísimas gracias, papá. Ah, y otra cosa. Te he dicho 1000 veces que ahora en televisión está prohibido fumar. Estará dentro de una caja. Te lo busco mañana, ¿vale? Venga, a dormir. Que tengas felices sueños, mi amor. ¿Apagas tú la luz? Sí, sí. Pon las piernas bien, cariño. No, no, déjala abierta. Buenas noches, mi vida. Buenas noches, mami. Ya puedes salir. Se ha ido. ¿Cuántos años tienes? عمري 11 سنة. ¿Cómo es el sitio donde vives? في حرب وحصار وطخ وقصف. تطلع نلعب برا بقصفهم. نقدرش نطلع برا. ¿No te parecen preocupantes estos dibujos? Bueno, es el mundo tal y como ya lo ve. Eso sí, mucha tele, ¿eh? Mira que te lo tengo dicho. No es eso, de verdad que no. No, yo controlo mucho lo que ve en la tele y en internet y no puede ser esa la razón. Bueno, pues entonces serán cosas de chiquillos. ¿Qué fue lo que te dijo la psicóloga? Juegos simbólicos, ¿no? Por favor, Adrián, tú también déjate de historias, juegos simbólicos, de verdad. Lidia, estoy intentando ayudarte. No sé. ¿Cuánto hace de lo de Álvaro? Que no hace tanto. Entiendes que una cosa así, para una niña de su edad, pues tiene que ser difícil de asimilar. A eso le sumas todo el jaleo de la mudanza
Joder, demasiado. Pobrecita mía. Dale un poquito de tiempo. Si la escucharas hablar. Es como si realmente hubiese alguien más en la casa. ¿Tú qué explicación le das a lo de las voces? ¿O a lo de esa caja que se cayó sola? Bueno, de momento lo de la caja puede ser perfectamente que estuviera mal colocada y se cayera de la estantería. Y luego, creo que debería descansar un poquito. ¿Nunca te he contado? Yo de pequeño tenía un amigo invisible, así, imaginario. Y ponía voces y todo, y mira. ¿Ah, sí? ¿Y también te hablabas en otros idiomas? ¿Cómo que en otros idiomas? Que escuché como si hubiese un niño que hablaba en una lengua rara, Claudia. Bueno, no podemos negar que Claudia es una niña con mucha imaginación, ¿no? Tendrías que verme a mí de pequeño, ¿eh? Yo sí que estaba para que me encerrara. Estos no son los únicos dibujos, hay más. Claudia, a dormir, que es tarde ya. ¿Estás bien? Sí, porque no iba a estarlo. Por nada, es verdad, soy tonta. ¿Y en el cole qué tal? Todo bien. Felices sueños, mi vida. Buenas noches. Buenas noches, cariño. La puerta, mamá. Perdona. Cuidado, no hagas ruido. ¿Cómo te llamas? Je m'appelle Julia, j'ai 10 ans, je suis congolaise. Il y a tout le temps des guerres, les femmes et les enfants sont violés, ils sont maltraités. Il y a des coups de balles, des grenades. Bueno, basta, basta ya. Se acabó este juego. Pero, ¿qué haces? ¿La has asustado? Claudia, mi vida. Aquí no hay nadie más. Solo estamos tú y yo, cariño. No, tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Ella se ha escondido en el armario. ¿De verdad crees que invadir su intimidad ha sido la mejor idea? Si hubieras sido hija tuya, hubieras dicho lo mismo, así que no me vengas ahora con sermones, por favor. Mira, yo sé que no es fácil, pero yo intentaría actuar con naturalidad. Mi hija cree ver niños en su habitación, habla con ellos como si fueran personas de carne y hueso, y tú me pides que actúe con naturalidad. ¿Has dicho algo de esto en el cole? No, ¿cómo voy a decir una cosa así? Bueno, no sé, ellos tendrán más información que nosotros. ¿Sabes si se junta con otros niños, se relaciona en el recreo? No Pues sé. sí. Bueno, antes lo hacía, ahora no lo sé. Cuando llega de clase se encierra en la habitación, apenas habla conmigo. ¿Y eso desde cuándo pasa? Desde hace una semana. Vigílala. Intenta observarla de un poquito más de cerca. Que no se dé cuenta.
Ya lo he hecho. He ocultado una cámara en su habitación. ¿Estás bien? Sí. Felices sueños, mi vida. Esas piernas, mira que tienes manía, a ver cuándo la quitamos. Non, mamma, c'est dur. Avant, quand tu as درجات ما قدر نبيش خلونا كذي بلس شيء ما يلاش نبود بيش أزيك بدل النبي بدل بالله وبدل كن بدلش فاق كذا ده عم بقى كذا بيش خاطر جنگل بيش خلونا يا فاق بيش Claudia. Se acabó mi vida. Esto se acabó. Pero tú estás segura de lo que me estás contando. ¿Piensas que me lo estoy inventando? Lo que pienso es que llevas bastante tiempo sometida a muchísimo estrés. Y que a veces la mente nos juega malas pasadas. Eso es lo que pienso. Ya, pero hay veces que no. Hay veces que para entender según qué cosas uno tiene que ponerse un poquito, solo un poquito en la piel de los demás. Pues llevas razón. A lo mejor tendrías que ponerte tú un poquito en el lugar de tu hija. Me gustaría que te quedases esta noche con ella, mamá. Mañana pasaré temprano y la llevaré al colegio. Claro, no hay problema. ¿Pero ocurre algo, hija? No, tranquila. Está todo bien, sí. ¿Seguro? Te noto preocupada. ¿De verdad que no pasa nada? De verdad, mamá. Venga, hasta mañana. Te quiero. Adiós, hija. Descansa.
من حلب من سوريا. ¿Qué haces aquí? أنا أشوف أولاد عم يتشقفوا بخاف منهم، وبشوف دمعة عم يطلع من الأولاد ومن الزلم والنسوان. إيه بخاف كتير كتير تتكسر. بشوفهم بس شو بدنا نسوي؟ El auténtico terror es el que sufren los 420 millones de niños y niñas que viven en países en guerra. De nosotros depende querer verlo para ponerle fin. No cierres los ojos. Tú puedes cambiar su vida.